Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo espacio al nuevo espacio de Enjambre, una red virtual que reivindica el pensamiento libre y creativo. Hoy están con nosotros unos invitados muy especiales y vamos a hablar sobre el darwinismo social y la ley del más fuerte. Les habla Anarquía, pero mis invitados me pueden decir Ana. Bueno, estamos aquí con Leopoldo Múnera, con Jorge Arango, con Fernando Orjuela. Bienvenidos todos a este programa. Vamos a comenzar. Leopoldo, vamos a comenzar con Leopoldo. Leopoldo Múnera se ha graduado de Derecho en la Universidad del Rosario con una tesis muy sui generis sobre el concepto de la justicia en el pensamiento libertario, una tesis que fue laureada. También Leopoldo estudió su doctorado de Ciencias Políticas en Bélgica, en la Universidad de Lovaina. Pues también ha sido decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Ha sido vicerrector. Y bien, pues bienvenido, Leopoldo. Quisiera empezar contigo a preguntarte, pues desde la perspectiva de las ciencias políticas, ¿cómo ves tú el darwinismo social o la ley del más fuerte en las relaciones sociales? Bienvenido, Leopoldo. ¿Puedes prender el micrófono? Buenas noches. Yo creo que aquí hay un referente muy importante dentro del pensamiento político y un crítico del darwinismo social que incluso enfrenta a Darwin con los darwinistas, sobre todo que enfrenta a Darwin con Huxley, que es uno de los principales representantes del darwinismo social. Y lo más importante, que creo que es lo que plantea Kropotkin, es poner en discusión la idea de que la competencia y la autoafirmación de la propia personalidad, la lucha por la existencia dentro de la misma especie, es lo más importante para la evolución de los seres humanos y para la evolución de los animales. En una relectura de Darwin, pero también a partir de los experimentos y las investigaciones que hace Kropotkin, y además de una revisión sistemática, sobre todo de la historia asiática y europea, llega a una conclusión diferente que también puede ser ligada a la teoría darwinista, y es que hay un elemento mucho más importante en términos de la evolución, y que ese elemento es el apoyo mutuo, es decir, que las especies que logran evolucionar mejor y más y defenderse frente a los desafíos que implica la naturaleza exterior son las que han tenido un apoyo mutuo muy desarrollado. Y en ese sentido confronta la idea de que para poder desarrollarnos y evolucionar tengamos que competir entre nosotros y que tenga que haber una autoafirmación egoísta. Pero esto, que está muy en una discusión de la ciencia y una discusión de la biología,
y una discusión que toca finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, está relacionado con otras cosas dentro del planteamiento que confronta el darwinismo social. Es decir, esa idea de que hay que competir, hay que buscar el beneficio individual y personal en contra y por encima de los otros para poder evolucionar como especie y como individuos. Y esa otra concepción está muy ligada con lo que hoy podríamos llamar una ontología relacional, con concebir que el ser humano en su singularidad solo existe en la medida en que está en relación con otros seres humanos y que las relaciones constituyen al ser humano, que la singularidad está constituida de relaciones y que por consiguiente para poder convivir, para poder sobrevivir, para poder superar los retos de la naturaleza, hay que colaborar con los otros, hay que tener una solidaridad, un principio de sociabilidad muy desarrollado, que es algo más que el amor o que la amistad o que la afinidad, porque es ese sentimiento de que todos somos uno o una, ese sentimiento de que hacemos parte del mismo ser. Por eso hablo de una ontología relacional que de alguna manera está relacionada con Spinoza. En términos más sencillos, digamos, más coloquiales, podríamos decir que el darwinismo social implanta el mito, que es un mito además que recoge ya del pensamiento político desde la época de Hobbes, de que para poder sobrevivir y para poder evolucionar tenemos que estar en un ambiente de competencia y de guerra los unos con los otros, las unas con las otras y todos con todos. Y confronta esa idea y más bien presenta la idea, y en el caso de Kropotkin a partir de una investigación que era considerada científica, o en la época que todavía puede ser considerada científica, en el sentido de que es el apoyo mutuo, la colaboración, la solidaridad, el principio de sociabilidad, lo que nos permite avanzar como seres humanos, como singularidades, pero también como especie, como grupos, como colectivos, como multitudes. Sería lo primero que diría. Bueno, gracias Leopoldo y gracias por recordarnos pues a Kropotkin, al príncipe anarquista, aristócrata. Bueno, vamos a seguir con Fernando Orjuela. Fernando Orjuela ha sido profesor de Ciencias Sociales y Comunicación en universidades como el Externado, como la Central, pues también ha sido premiado por el Ministerio de Cultura con un ensayo sobre el diablo. También pues recuerdo de manera muy especial el seminario que durante casi un semestre creo que dictó Fernando acerca de la historia del pensamiento libertario, algo que en esa época de los años 70 pues no era muy usual en la academia. Fernando, tú como... bueno, y quiero recordar también que Fernando ha sido director de la Radio Universidad, director de la Radio Universidad Nacional y de la Radio Nacional. Él fue el que fundó pues, esa emisora. Fernando, tú desde la comunicación social, desde las ciencias sociales, ¿cómo ves esto también del darwinismo social o la ley del más fuerte? No se te oye. ¿Prendes el micrófono, por favor? Gracias, compañerita. De nada. Entonces, me puedes llamar Ana, por favor. Compañerita mejor. Darwin es la expresión del determinismo newtoniano en la biología. Y el determinismo newtoniano tenía unas categorías muy claras y es leyes simples
para problemas complejos. La atracción universal sirve para que este encendedor se me caiga infinitamente al piso, pero también explica que cómo están moviéndose los astros. Y el determinismo afectó realmente todo lo afectó. Hubo una época en que particularmente lo que llamaban ahora, lo que se llama ahora la opinión pública estaba muy centrada en los problemas de la ciencia debido a Darwin. Se seguía con muchísima asiduidad lo que se estaba diciendo. Incluso llegó a decirse que si uno sabe la velocidad y el peso de un objeto, puede determinar en 500 años dónde puede estar ese objeto. Bueno, entonces, ese determinismo llega a la biología con Darwin y lo simplifica de la siguiente forma. Hay una ley genérica, causal, como todo el determinismo es una forma de causalidad, y la simplifica en la forma más radical posible, y es los cuerpos vivos más fuertes y los cuerpos vivos más débiles. No es dialéctica, es realmente causal. El cuerpo fuerte o el pensamiento fuerte o la raza fuerte o la especie fuerte debe prevalecer sobre la raza débil o lo que le sea opuesto. Entonces, ese darwinismo social se llevó al autoritarismo. Hay una raza superior, porque hay razas inferiores. Hay un pensamiento superior, hay una música superior, hay un arte superior que prevalece sobre su opuesto, lo que se considera inferior. Eso así de simple puedo sintetizar la génesis y la epistemia de lo que es el determinismo. Pero por otra parte está Kropotkin. Kropotkin, en su misma época, los anarquistas le reprochaban que se estaba pareciendo mucho a hacer del anarquismo una ciencia. Y así como el marxismo dijo, está la dialéctica y está una ciencia que es la historia de clase. Entonces él, es decir, qué personaje tan plural como Kropotkin, escribe una ética anarquista que creo que hay pocas las que pueden emular con ese texto tan logrado sobre la ética anarquista, pero también escribe en oposición a Darwin que no se trata de esa causalidad, que la causalidad se da de otra manera, se da donde los cuerpos pequeños llegan a configurarse como cuerpos grandes. Ejemplo, las abejas, ejemplo, las hormigas, ejemplo, pescados muy pequeños que se asocian y crean una visual, una imagen de fortaleza que no lo es. Lo que es la asociación de ellos, pero también llevado históricamente a lo que él le interesaba, era que las comunidades, no las naciones, no los imperios, es las comunidades entendidas como barrio, como aldea, como pequeña ciudad. Las comunidades tenían mucha más fuerza asociadas que los mismos estados o que los mismos imperios. Entonces ahí sí hay una contradicción muy fuerte y muy evidente entre el darwinismo social tratando de solucionar los opuestos a través de la mayor fuerza de uno de los elementos, y Kropotkin las particularidades asociadas que llegan a ser más importantes que el Estado o que los gobiernos. Así de simple podría significarlo. Gracias, Fernando. Bueno, ahora vamos con nuestro otro invitado, que es Jorge Omar Arango, médico de la Universidad Nacional y actualmente es integrante del Comité por la Defensa del San Juan y la Salud de Todos. Bienvenido, Jorge. Y tú, desde la ciencia médica,
¿cómo ves esto en términos de la salud, el darwinismo social o la ley del más fuerte? Mil gracias por la invitación y muy honrado de estar hablando con ustedes de esto. Yo parto del criterio de que la salud es el bien más preciado de la humanidad. Entender eso es como entender el problema de la muerte. El confrontar el hecho de la muerte ha sido uno de los retos más importantes de la inteligencia individual y colectiva. Y la hegemonía se da sobre el hecho de la explicación y sobre todo del concepto de superar la muerte. El cerebro humano tiene huella de todo el desarrollo que ha tenido el cerebro de los animales. Y las comunidades humanas han podido superar todas las amenazas gracias al trabajo colectivo. Pero la preservación de ese trabajo colectivo requiere un uso incesante y permanente de la inteligencia colectiva. Aquí me aparece un avisito de que mi altavoz no está funcionando bien. No sé si me están escuchando bien. ¿Sí? Regular. Regular. ¿Me están escuchando un poquito mejor? Sí, sigue hablando. Continúa, Jorge. Entonces, les decía que la confrontación del hecho de la muerte requiere un trabajo incesante de las comunidades humanas. Es uno de las cosas más importantes para superar y refrendar la condición humana. Pero lo instintual, que es parte constitutiva también del cerebro, está en pugna permanente y hace que dentro de las comunidades humanas existan fuerzas que quieran hacer hegemonismo sobre el resto del colectivo. Y entonces esa lucha por la hegemonía, que es una lucha en últimas contra la inteligencia colectiva, es lo que hoy nos tiene con tapabocas. Porque en esa lucha hegemónica, la lucha hegemónica no se da solamente a través de la conceptualización de la muerte, sino de la conceptualización de la vida. Y entonces hasta el momento la vida se ha transado en mayor o menor grado como una ganancia. Por eso las riquezas naturales, con el librito de la riqueza de las naciones, cualquier desprevenido lector ante ese título dice, ¿y a mí cuánto me toca? Porque el problema de las riquezas se constituye en últimas como un trampolín frente a la muerte. Hoy hemos entendido, a raíz de todas las vicisitudes y toda la sangre que ha pasado por debajo de los puentes, que las riquezas son el sistema de soporte de la vida. Y con esta pandemia, lo que estamos es cuestionando cuál es el sentido de la vida. Si evidentemente sigue siendo inteligente tener la concepción de que la vida es una ganancia y cuestionar cuáles son los soportes que ese concepto de la ganancia tiene. Porque mientras que eso no se tome en consideración, siempre habrán grupos hegemónicos que quieran brindar mayor o menor ganancia, más fácilmente o menos fácilmente. La situación es que la salud también ha caído dentro del juego de la ganancia. Y hoy la salud, por ejemplo, con sorpresa, hoy la humanidad ve que la salud no está ocupada de curar,
sino de mirar cómo supera el hecho de la muerte y vende ese producto de alguna forma. Curar significa que las enfermedades no se repitan. Y entonces la profesión médica se ha ocupado de mirar cómo, homologando el atender la enfermedad como el hecho de curarla, ha hecho que la humanidad vea con sorpresa que realmente no cuenta con soportes adecuados para poder disfrutar una vida normal de los seres humanos. Antes de comenzar esta conversación, estábamos hablando que el COVID-19 ha cuestionado todo el esquema de productividad del planeta. Todo el esquema, sobre todo por el hecho, nos ha hecho caer en la cuenta de que el sistema productivo hegemónico, todas las sociedades están en la puja de generar riqueza. Que se distribuya equitativamente o no es parte de la lucha política. Entonces la izquierda es la que hace que esa distribución de la riqueza sea más justa. Y la derecha es la que hace que esa distribución de la riqueza sea en base a los privilegios ya cosechados de tiempo atrás. Pero tal parece que esa confrontación hegemónica frente a la riqueza no tiene mucha validez para muchas personas. La consigna en Chile del pasado domingo de que el pueblo unido avanza sin partido está dando un llamado al hegemonismo de la justicia como negocio. Y si la salud es una construcción colectiva, depende fundamentalmente de una construcción colectiva superior que la justicia. Entonces el hegemonismo se ha dado desde el punto de vista de la justicia, de apostar quién brinda más o menos justicia. Y las comunidades son convidadas de piedra en los términos de que no pueden ser actores en la construcción de la justicia. Por eso pienso que el anarquismo, más que cuestionar el problema del Estado, es quien cuestiona el hegemonismo como lo que somete la inteligencia fundamentalmente colectiva. Y es la inteligencia colectiva la única que puede permitir que la especie sobreviva a todos los cataclismos que la voracidad de apoderarse del planeta y de la vida humana nos está confrontando en este momento. Entonces, desde la salud, pienso que la lucha del más fuerte ha sido una lucha contra la inteligencia y que ya paulatinamente, y es mi confianza, tal vez esa es una de las cosas que uno debe reivindicar, el hecho del optimismo, es que paulatinamente más capas de los humanos en el planeta hoy están dispuestos a dudar, y esa es la propuesta más importante, a dudar y a desconfiar de todo lo que nos promete salvarnos, sin que no parta de las comunidades mismas. Eso era lo que yo quería decir sobre esta primera parte. Gracias, Jorge. Leopoldo, en esa lucha de todos contra todos, en la que parece que estamos en este momento de crisis de la civilización, y que a mí me parece que Kropotkin pues toca un problema muy fundamental pues del desarrollo de la humanidad al proponer que desde la comunidad se puede de alguna manera sobrevivir gracias a la ayuda mutua. Yo quisiera preguntarte, pues dentro de esa perspectiva de Kropotkin,
¿qué fue lo que él intentó, digamos, desarrollar desde la comunidad o desde la sociedad o desde los grupos pues, asociados para fortalecer, pues, digamos, ese instinto social que es un factor de sobrevivencia y que en este momento pues, es fundamental pues, para la civilización, si es que estamos en ese precipicio de que nosotros como especie pues estamos a punto de extinguirnos? ¿Y qué ejemplos pues, nos podrías dar al respecto? El micrófono, Leopoldo. Realmente en lo que plantea Kropotkin, que es una forma de empatar una reflexión científica con una reflexión política, es que ese principio de la ayuda mutua que tiene como base lo que él llama el instinto de sociabilidad, parte del convencimiento de que no podemos sobrevivir ni vivir sin los otros, sin las otras. Es decir, que los otros y las otras son parte constitutiva nuestra. Y que frente a los inmensos desafíos que tiene la naturaleza, y sobre todo la naturaleza exterior, pero también la naturaleza humana, la mejor manera de poderlos enfrentar y superar esos desafíos es conjuntamente, es actuando en forma colectiva, en forma comunitaria, es actuando junto a los otros y las otras. Es interesante en Kropotkin que no solo lo hace como un planteamiento hacia el futuro, sino que recoge la experiencia de la humanidad. Y recoge la experiencia de la humanidad con algunos ejemplos olvidados. Uno de esos ejemplos son las ciudades libres en el medioevo europeo. El otro ejemplo son las guildas. Pero podríamos recoger otros ejemplos en América Latina que tienen que ver con las comunidades indígenas. Y entonces, estos ejemplos lo que permiten entender es que realmente quienes salen adelante dentro de la especie humana son los que logran pensarse al mismo tiempo como singularidad y como comunidad, como singularidad y como colectividad. El análisis de Kropotkin sirve para demostrar que en medio de las situaciones más adversas, en las condiciones más adversas, el ser humano sobrevive si colabora, si hay ayuda mutua, pero no solo el ser humano, como decía Fernando, también los animales. E introduce una discusión en la ciencia, porque eso estaba en Darwin, sin embargo los darwinistas ocultan esta visión del apoyo mutuo y entonces Kropotkin lo que hace es fortalecerla y la propone hacia adelante, en buena medida lo que él piensa que es la anarquía y también la ética del anarquismo. La ética del anarquismo es pensarse a uno mismo como parte del otro y al otro como parte de uno mismo, sin perder la singularidad, ser parte de la colectividad al mismo tiempo que se es algo singular e individual. Entonces, la propuesta de Kropotkin va encaminada hacia unas comunidades autogestionadas, en donde el principio de sociabilidad impere sobre el principio de autoafirmación, unas sociedades que estén basadas en la colaboración y no en la imposición del más fuerte, unas sociedades que tengan como principio organizativo el principio del ser colectivo y no del ser individual, unas sociedades que no permitan la apropiación privada, exclusiva y excluyente de la naturaleza, pero también unas sociedades, y esto es importante en Kropotkin, en donde haya una integración con la naturaleza, en donde la naturaleza no sea vista simplemente como un medio para sobrevivir, sino que sea vista como el otro, la otra, que nos constituye y con la cual debemos coexistir, debemos proteger como nos protegemos a nosotros mismos. En esa ética de Kropotkin, tampoco leída, lamentablemente, sobre todo en una izquierda que abandonó la reflexión ética, todo ese planteamiento, por ejemplo, del último Foucault,
en términos de que el cuidado de sí implica el cuidado de los otros y que no hay cuidado de sí sin el cuidado de los otros, está ya presente. Y está presente en ejemplos concretos, porque Kropotkin lo que hace es mirar las formas como han vivido especies animales, pero también como han vivido los seres humanos, como han colaborado los seres humanos en la historia. Nosotros tendríamos la oportunidad de ampliar muchísimo y tenemos la oportunidad de ampliar esa reflexión sobre cuál es la existencia comunitaria que hemos tenido en América o en Abya Yala o como queramos llamarla, y cuáles son esas formas de coexistir con los otros y de vivir con los otros y de vivir en los otros. Eso es lo que propone. Hay ahí una fuerza de lo que yo llamaba una ontología relacional, que desde luego es antecedente a Kropotkin en Europa, pero también en América, pero que encuentra una representación en la ayuda mutua, pero también la proyección hacia el futuro con toda la idea de lo común. Valdría la pena indagar cómo concibe lo común Kropotkin de una manera bastante original y cómo confronta, por ejemplo, lo común a lo público estatal y nos dice que lo común no es lo público estatal y no es lo del Estado, sino son las formas de colaboración que encontramos los seres humanos para vivir de una mejor manera juntos. Entonces yo creo que ahí hay una potencia en términos de la reflexión de Kropotkin que es muy importante y que impregna todo el anarquismo. Es decir, no es solo Kropotkin. Kropotkin también sintetiza este pensamiento que ya venía desde otras corrientes anarquistas, incluso de anarcoindividualistas como Godwin, pero que tienen un peso muy fuerte, por ejemplo, en Bakunin, cuando Bakunin afirma que mi libertad no limita con la libertad del otro, sino que mi libertad para ser libertad se realiza en la libertad del otro, y que mientras el otro sea esclavo o mientras el otro esté pasando hambre, yo no puedo ser ni libre, ni estar satisfecho con lo que soy, ni realizarme con lo que soy. Entonces, me parece que aquí hay una concepción que permite combinar lo singular con lo común. Perdón si me alargué. No, tranquilo, Leopoldo, muy interesante todo lo que estás diciendo. Creo que redondea muy bien lo que habías planteado desde el principio. Fernando, pues tú hablabas un poco de cómo, de la ética y cómo ese desarrollo pues, de la ética en Kropotkin de alguna manera ya está planteada en el libro de la ayuda mutua, donde él intenta, digamos, darle a eso como un carácter científico. No sé si dentro de, digamos, de las otras corrientes del anarquismo, eso pudo ser visto pues, de una manera crítica como cientificista o biologista, pero de todas maneras a mí me parece que Kropotkin quiso contrarrestar de esa manera pues también esa estigmatización que hizo el marxismo al tachar al anarquismo de ser demasiado utópico y no tener, digamos, unos fundamentos científicos. Creo que Kropotkin intentó eso y no sé si lo hizo de una manera determinista o mecanicista. ¿Tú cómo ves eso, Fernando? ¿Cómo lo ves tú? El micrófono. Sí, sin duda Kropotkin fue no atacado, pero sí criticado por buscar en el anarquismo el refuerzo de la ciencia, de las ciencias, más pluralmente. Tal vez habría que remontarse hasta las comunidades campesinas de la Edad Media, del siglo
12, 13. Algunas comunidades, muchas de ellas por un lado de lo que hoy es Hungría, algo de Polonia, Ucrania, Rumania, comunidades que abolieron la propiedad privada, abolieron el matrimonio, abolieron la religión. Eran como comunidades autopensantes y autocreativas y autoproductivas. Ese podría ser uno de los ejemplos más antiguos de la ayuda mutua. La ayuda mutua también se expresa en el periodo gótico, donde las comunidades participaban colectivamente en algo, y en algo no era cualquier cosa. Las catedrales alemanas, por corta que fuera su construcción, podían durar 70, 80 años, incluso más de 100 años en la construcción. No tenían un dueño, un diseñador, alguien que se apropiara de esa arquitectura, de esa construcción. Era la misma comunidad con su trabajo la que construía esas construcciones. Entonces hay un peso de la Edad Media que en el periodo de Kropotkin también tuvo expresiones. Tal vez la utopía más libertaria sea Noticias de ninguna parte, para mi gusto, subjetivamente. Noticias de ninguna parte, de Morris, es la utopía de una comunidad pequeña que no necesita jefes, que no necesita esclavos, que no necesita empleados, que no necesita profesores, que se necesita entre ella misma, soluciona todos sus problemas. Esa comunidad, esa ayuda mutua, es lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo en Colombia. La minga es claramente la solución colectiva a través del trabajo colectivo. Así de simple es la minga. Hay que pintar el colegio de la vereda, el colegio de la comunidad. Lo hacen todos. Hay que construir una nueva habitación para el puesto de salud. Lo hacen todos. Todos participan con su trabajo. Es decir, el trabajo de todos es beneficio para todos. La Revolución Francesa creó una triada bien singular: libertad, igualdad, fraternidad. No la cumplió Francia, y se volvió una solución particular. La igualdad, el comunismo apropió la noción de igualdad. La libertad, el anarquismo se apropió de la noción de libertad como noción cardinal, esencial. Y la fraternidad quedó en manos de los utopistas. Todos del siglo XIX, una riqueza de utopistas, y todo lo que ellos pregonaban era la fraternidad. La fraternidad dentro de muchas formas, fueran las del trabajo, fueran las de la vida personal, fueran las de la vida colectiva, etc. Entonces, en esa fraternidad, Kropotkin mezcla las dos cosas: libertad y fraternidad. La conquista del pan, campos, fábricas y talleres son dos obras de él bien importantes, donde fraternidad y libertad se conjugan. Es decir, se es libre para ser fraterno. Leopoldo lo dijo, lo planteó desde el punto de vista liberal. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. No, mis derechos se enriquecen con los derechos del otro. Mis derechos se minimizan con la minimización de los derechos del otro. Entonces, la fraternidad, la ayuda mutua, han sido históricamente válidas, históricamente presentes. Ahora, ¿son culturales? Sí. ¿Son históricas? Sí. ¿Son políticas? Sí. Pero esa mezcla de esos elementos pueden explicarnos, entender mejor qué es una minga. Es un hecho político, es un hecho de fraternidad,
es un hecho de libertad. No necesitan el ingeniero o pagar una empresa de ingenieros para construir esa habitación que va a ampliar el sanatorio, o va a ser la botica, o va a ser el puesto de salud. Esa experiencia de lo comunitario unido a lo libertario es una de las mayores virtudes, una de las mayores enseñanzas de Kropotkin. Gracias, Fernando, y gracias por recordar a William Morris, que también era muy amigo de Kropotkin. Pues ellos se admiraban mucho los dos, y creo que tenían en común también en que tanto Kropotkin como William Morris exaltaban pues no solamente el trabajo intelectual, sino el trabajo manual. Creo que eso es muy importante, digamos, también tanto en Kropotkin como en William Morris. Hay una frase, disculpen, lo interrumpo, compañero. Sí. Hay una frase de William Morris: el artesano piensa con la mano. Y a mí me quedó grabado cuando veo que los artesanos, es decir, se subestima la mano, se sobreestima el cerebro, o el título, o la profesión, o el cargo. El artesano piensa con la mano. Ellos coincidían en eso, en que el trabajo artesanal era tan valioso o más valioso que el trabajo industrial. Gracias, Fernando. Jorge, en el libro de Kropotkin, pues que yo no sé si tú lo habrás leído, pero Kropotkin también pone como uno de los grandes ejemplos de la ayuda mutua, la creación de la Cruz Roja Internacional. Me pregunto si, por ejemplo, agrupaciones como Médicos Sin Fronteras, que seguramente tú debes conocer muy bien, cumplen de alguna manera ese objetivo también, pues de plantearse la ayuda desde la salud en otros países. Sí, me acordaba ahora, escuchando a Fernando, sobre en estos pasados días en un programa de radio de UN Radio que se llama Diálogos Éticos Contemporáneos. Carlos Niño Murcia hablaba sobre las culturas indígenas y cerraba el programa donde intervino diciendo que en Colombia deberíamos pedir que la gente se volviera india, porque los indios respetan el planeta y respetan la convivencia. Porque culturalmente en los buses, cuando está el timbre, hay un aviso que dice: no sea indio, timbre una sola vez. Entonces Carlos Niño, y me pareció muy chévere de Carlos, que es una persona que aprecio mucho, cómo recupera el sentido comunitario frente al planeta y frente al apreciar la vida en comunidad. Porque la inteligencia colectiva parte necesariamente de reconocer que todo el mundo tiene un saber que comparte en una forma maravillosa que es gratuita. Pero como necesitamos darle trabajo a los intelectuales, entonces se crea la autoridad del conocimiento, y entonces hay unos que son los que saben, y hay otros que están absolutamente negados en la cuestión. La inteligencia, el producto de exceso de la inteligencia, es lo predictivo, y en lo predictivo todo el colectivo es imprescindible. Por eso la gente empobrecida respeta no porque sepan mucho los doctores, sino porque saben que en últimas ellos saben algunas cosas que ellos necesitan aprender. Pero los intelectuales no están en capacidad de aprender la unidad como una esencia fundamental para avanzar en comunidad. La Cruz Roja en la Operación Jaque se volvió famosísima en este país. Cuando intentaron protestar
sobre el hecho de que se habían utilizado símbolos de la Cruz Roja Internacional para ir a recuperar a la doctora Ingrid Betancourt. El presidente de turno de esa época, que ahora tuvo que renunciar a su condición de senador, les dijo, listo, salgan a decir que nosotros utilizamos esos símbolos como trampa, y yo les digo a los colombianos cuánto es lo que ustedes se ganan por el trabajito de la Cruz Roja. Y ahí se quedaron callados todo el mundo. El problema de la salud es que, como decía en mi primera intervención, como ha tenido que concentrar en ella el problema de la muerte y de la vida, los médicos tienen en una mano la vida y en la otra mano la muerte, y cuando aplauden uno no sabe qué va a pasar ahí. Yo pienso que nadie se enferma ni se cura solo. Yo he tenido algunas discusiones con colegas muy queridos sobre el programa de la madre de canguro, que es realmente enternecedor y que todos los colegas de eso se le llenan los ojos de lágrimas. Pero la verdad es que el programa de la madre de canguro lo que estaba ocultando era el hecho de que los trabajadores de la salud, en vez de decirle al gobierno, oigan, que hubo de la plática de las incubadoras, no se la roben, porque es que aquí han robado desde hace rato. Entonces optaron por decir, no, venga, traiga el chino y yo lo meto aquí en el centro y lo cuadramos. En una sociedad de negocios como esta, también hay espacio para los cómplices. Los cómplices allí alcanzan a comer un poquito. Yo pienso que en la salud, los trabajadores de la salud deberían tener el criterio que a mí me parece anarquista, que es que el problema no es secar el charquito, sino quitar la gotera. Me parece que en la enseñanza del arte de curar la enfermedad se debe llegar hasta lo profundo del asunto, a conocer cuáles son las causas de la enfermedad y trabajarle. Porque es que hay mucha gente que vive de secar el charquito, mucha gente. Pero pienso que las comunidades merecen que desde la salud, los trabajadores de la salud, les puedan indicar a la gente, si es que lo saben, de pronto no, cuál es la causa del problema. Y reitero, todas las enfermedades que hoy padece la humanidad, por lo menos el 90%, son causa de la injusticia social. Son causa de la injusticia social. Es decir, de la apetencia de apropiarse de lo que no supera la muerte. Porque es que además los capitalistas ya convencen a la gente que si usted se gana el baloto, usted no se muere. Y si se muere al otro lado, le van a tener respeto porque es el alma de un millonario de la tierra. Es que la propiedad privada, lo más grave es que no sirve para nada. Sirve para joder a los demás. Pero que exalte la condición humana, que atesore apreciar la vida, etc. No. Por eso es que los capitalistas le tienen tanta bronca a los pobres, a la gente empobrecida, porque viven con nada y viven contentos. Entonces son insoportables. Me parece que sí, el acto de la solidaridad y de la beneficencia son chéveres. Yo personalmente, como le tengo tanta bronca a la beneficencia de Cundinamarca, que le ha hecho más daño a la salud de los colombianos que la ley 100. La ley 100, el daño que le ha hecho a los colombianos es el 1% de lo que le hizo la beneficencia de Cundinamarca. Y ustedes abren la página de la beneficencia de Cundinamarca y aparece una viejita llena de arrugas y sin dientes, invitando a toda la gente a ser tiernos. El problema es de la inteligencia, el problema es de saber que realmente todas las soluciones, las más importantes que ha tenido la humanidad, han sido construidas colectivamente. El problema es que la guerra tampoco resuelve problemas, pero como hay que resolver ahí, mientras tanto, mirar a ver cómo
cómo resolvemos las cosas. Desde la salud, lo he dicho, si el 1% de los trabajadores de la salud, y los trabajadores de la salud tienen una minoría que son los médicos, también están las enfermeras, bacteriólogos, camilleros, los transportadores, choferes de ambulancia. Si el 1% de los trabajadores de la salud en Colombia tuviesen como prioridad a los pacientes, que son ellos mismos, en Colombia no habría lesión. Solamente con el 1%. Pero la gente ha acabado creyendo que los doctores se especializan para servir mejor. No, los doctores se especializan es para cobrar más. Muchos doctores dicen, ante la consulta del dolor de cabeza, pero mi señora, yo soy endocrinólogo, yo no tengo nada que ver con la cabeza, y se ufanan. Pero lo más grave es que se ufanan los pacientes. El doctor es una eminencia, pero eso sí, solamente sabe endocrinología, pero no sabe nada más. Me he permitido hacer esta disquisición porque pienso que en salud nos falta mucho camino por recorrer. En el mundo, como decía al comenzar, hoy todo el mundo está abismado ante el hecho de que el conocimiento médico está fundamentalmente soportando una estructura económica muy importante. La salud pública en el mundo es realmente enfermología pública. La salud pública es la lucha de un enanito contra un gigante que es la salud privada, la del business. Entonces el enanito pues le hace carita al gigante, pero nada más. Hoy la crisis más grave que tiene el mundo es la crisis de la salud pública, que tiene que ver con lo físico, con lo mental, que es gravísimo. El capitalismo es una enfermedad mental y es prendediza y es letal. Y con lo social. Jorge, pienso que la propuesta de una salud desde la comunidad podría es una propuesta alimentada desde el anarquismo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, que si podrías redondear, que se nos está acabando. Ya redondeo con lo final. Me parece que en salud, más que Médicos Sin Fronteras, lo que es la Cruz Roja, deberían haber pacientes sin fronteras. Porque la calamidad de la salud en el mundo es muy grande. La empresa, la industria farmacéutica es la que está negociando toda la salud de la gente. Y debemos construir más una fortaleza de la gente que construye salud y que tiene que padecer el negocio de la salud desde las altas. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, para terminar con unas últimas preguntas, Leopoldo, ¿por qué crees tú que una persona tan admirada en su tiempo y tan relevante para la historia de las ideas sociales y sobre todo el anarquismo como Kropotkin, por qué hoy en día tú dices que ha sido olvidado y por qué, digamos, por ejemplo, tú que conoces muy bien el ámbito universitario, ¿por qué no se estudia a Kropotkin en las universidades? ¿Por qué crees tú? Mientras que, digamos, por ejemplo, el marxismo sí ha tenido, digamos, como una hegemonía en la academia. ¿Qué pasa ahí con Kropotkin y en general con los pensadores anarquistas? No, en términos generales, el saber también es un campo de poder y es un campo atravesado por otras formas de poder y por formas políticas. No olvidemos que el marxismo de todas maneras se logra imponer en buena parte del mundo, en toda la parte de Europa Oriental y tiene una proyección hacia el resto del mundo. Aparte de una solidez que tienen los planteamientos de Marx indudable, pero tiene un poder político detrás, tuvo un estado imperial como fue el estado soviético detrás y eso ayudó a que se extendiera mucho más fácilmente. Pero por el otro lado, el anarquismo ha sido
habitualmente crítico de la ciencia. Fernando lo decía, en el sentido de que se le criticaba a Kropotkin una cierta tendencia hacia el cientificismo, aunque esto es relativizado. Por ejemplo, hay cosas muy interesantes en Kropotkin que sería bueno mencionar, y es, él no cree que el instinto sea una causalidad fija y mecánica, sino que el instinto de sociabilidad se va transformando con la cultura y con la historia. Es decir, que no es lo mismo el instinto de sociabilidad en el comienzo de la especie a una especie que ha tenido un desarrollo para él, ha habido un aprendizaje y una transformación cultural de lo biológico. Y eso es muy, muy interesante en Kropotkin, pero también es muy interesante con respecto también a lo que decía Fernando, esa concepción de la igualdad como el reconocimiento de las diferencias no jerarquizadas. Sin embargo, de las diferencias no jerarquizadas. Sin embargo, el anarquismo ha estado siempre en esa posición de marginalidad, de crítica desde el margen, de no dejarse acoger y no querer que lo acoja plenamente la academia, de romper con las líneas hegemónicas, de fomentar la herejía. Y eso tiene un costo permanente, y un costo sobre todo, no tanto en que se repita lo que dijeron los anarquistas, sino que se aproveche los horizontes que abrieron los anarquistas. Y yo creo que abrieron muchos horizontes en términos de lo social y en términos de la autogestión, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, de la ayuda mutua. Entonces, hay un problema de poder también al cual ha sido sometido el anarquismo, que no es solo de la historia del anarquismo, está en la historia del pensamiento. Hay pensadores que han sido olvidados y que vuelven y aparecen. Es el caso más claro es el de Spinoza, pero no solo de Spinoza. Vean ustedes las primeras feministas. Wollstonecraft fue olvidada durante muchísimos años, nadie la leía, y de pronto vuelve y reaparece con otras corrientes. Entonces yo creo que tiene que ver eso. Sin embargo, mucho del anarquismo ha sido retomado por la filosofía contemporánea, aunque con frecuencia no se diga anarquista, y no es necesario que se diga anarquista. Y también las reflexiones políticas de América Latina, de hacer una revolución sin Estado, de la autonomía, la autogestión, muchos de esos elementos de las nuevas nociones de las comunidades en movimiento son fundamentalmente anarcas y tienen principios anarcos. Otra cosa es que sean o no reconocidos, y hay como una cierta vergüenza para reconocerse como que eso es un principio anarquista, y que en el anarquismo hay un horizonte que es interesante para la sociedad, para poder lograr vivir colectivamente y singularmente. Yo insisto en esa combinación entre lo colectivo y lo singular que hay en el anarquismo. Gracias, Leopoldo. Fernando, hablábamos antes, digamos, de todos esos ejemplos que da Kropotkin, tanto en los animales, pero también él reivindica lo que llaman las sociedades salvajes, y que pues en Occidente de alguna manera fueron satanizadas. ¿De qué manera, digamos, Kropotkin, no sé si se adelanta un poco en esas investigaciones un tanto antropológicas a pensadores como Pierre Clastres? ¿Tú qué piensas, Fernando? El micrófono. Quisiera abonar un poco a la pregunta anterior sobre por qué el anarquismo está tan invisibilizado en la academia. Con mucho respeto, pero con mucha sinceridad, es porque los profesores, o nosotros los profesores, enseñamos cosas que están de moda. Althusser, Bourdieu,
Hay autores, hay tendencias que son modas. Y esa es la que muchas veces se transmiten en las aulas y se van perpetuando. Y el anarquismo, al no tener una internacional, al no tener unas universidades declaradamente anarquistas, aunque hay centros de pensamiento y de producción teórica anarquistas, no tienen esa visibilidad, ese reconocimiento, etc. Bueno, con respecto a lo de la pregunta de las sociedades salvajes, es decir, Kropotkin es múltiple, ya lo dije, es múltiple. Kropotkin busca, sin dudas, busca una lógica, no una ciencia, una lógica social, no una ciencia social, una lógica social humana, una lógica social colectiva. Pero bien interesante en un capítulo de la ética de Kropotkin es que no se debe polarizar lo público con lo colectivo, con lo personal. Y pone un ejemplo, una pareja de esposos o de enamorados o de lo que sea, una pareja es comunitaria y debe tratarse como comunitaria, así no tengan hijos. Es comunidad, una pareja, un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres, en la interpretación que se quiera, lo que sucede en la vida privada o en la vida íntima también es colectivo. En la antropología, bien interesante la antropología de Kropotkin. La antropología de Kropotkin también es plural, es una antropología social, es una antropología histórica, es una antropología económica, eso es bien interesante. En los departamentos, en las facultades de economía nunca se ve la antropología, se ve por lo general la sociología, y eso de una forma muy evasiva, pero sí existe una antropología económica. Kropotkin la propone, y la propone en acciones y formas de acción de las personas y las comunidades. Podríamos hablar, bueno, pero no es una cuña tal vez, El Príncipe Anarquista, el texto que, si la memoria no me falla, es de Paul Avrich, el historiador anarquista. El Príncipe Anarquista, ese es un trabajo muy logrado sobre Kropotkin como príncipe, que no era príncipe por sangre, era los principados en Rusia o los condes, los duques rusos, eso se compraba con tierras, se compraba con riqueza, de familia rica. El príncipe anarquista podría parecer una paradoja, pero era algo normal. Bakunin también era de una clase alta rusa, luchó toda su vida por la herencia, hasta el último año de su vida luchó porque se le respetara la herencia. Pero volvamos a Kropotkin. Kropotkin es complejo, es múltiple, no hace una secuencia de textos lineales. Él de pronto, hablábamos de la conquista del pan, campos, fábricas y talleres, su ética, sus panfletos. Es un pensador realmente dúctil y realmente simple. La ayuda humana, la ayuda entre los humanos es el mayor valor de los seres humanos. Ayudarse mutuamente, integrarse mutuamente y defenderse mutuamente. Gracias, Fernando. Gracias, Jorge. Gracias, Leopoldo. Creo que ya hemos hablado bastante. Como se pueden dar cuenta los que nos están viendo, este es un tema muy rico. Esperamos que se acerquen a la ayuda mutua a través de Kropotkin. Aquí se han mencionado libros fundamentales pues, de Kropotkin, como La ayuda mutua, La conquista del pan, Campos, fábricas y talleres. Les invitamos pues a conocer a este pensador que tiene mucho que decirnos en este momento de crisis de la humanidad y donde el darwinismo social nos amenaza con exterminar o ponerle fin a nuestra especie. Así es de que los invitamos a un nuevo panel
próximamente en la red Enjambre. Les agradezco mucho a todos nuestros invitados que hayan aceptado esta invitación. Gracias por haber compartido sus conocimientos y hasta una próxima. Hasta la vista. Chao, amigos.